Cordial saludo. La siguiente es la presentación del artículo La neurociencia necesita el comportamiento, corrección de un sesgo reduccionista, escrita por los autores John W. Asif, Alex Gómez, Malcolm A. David Pope. Este trabajo es presentado mediante un video de YouTube solicitado por el docente Luis Carlos Sarmiento de la asignatura Procesos Cognitivos 2. Quien les habla, Linda Ruth Castro González, estudiante del segundo semestre de la Maestría de Tecnologías de la Información aplicadas a la educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, entremos en materia. Eh, el artículo, la neurociencia estudia aparte de la siguiente introducción. La neurociencia estudia principalmente el comportamiento social de los seres desde el cerebro, buscando explicar cómo funcionan millones y millones de neuronas en el encéfalo para producir la conducta y cómo a su vez estas células están influidas por el medio ambiente y el entorno del individuo, tratando de desentrañar cómo la actividad del cerebro se relaciona con la psiquis y el comportamiento, revolucionando de manera de entender las conductas. En el documento, La neurociencia necesita el comportamiento, corrección de un sesgo reduccionista, se pretende profundizar en un aspecto que se ha dejado por alto, o mejor, no se le ha dado la suficiente importancia en los estudios y avances que se han logrado en este momento en la neurociencia. Por lo tanto, defiende una noción más pluralista de la neurociencia cuando se trata de una relación cerebro-conducta, probando que el trabajo conductual proporciona comprensión, pero por otro lado, que las intervenciones neuronales prueban su causalidad. Los autores plantean que el estudio detallado de cada una de las partes del cerebro o su perturbación selectiva no es suficiente para entender cómo el cerebro genera su comportamiento, ya que, por ejemplo, se hace evidente, según ellos, según los autores, que el enfoque de la manipulación causal no es lo suficiente para así obtener una comprensión completa de cuál es el papel del cerebro en el comportamiento de las personas o de los individuos, ya que el mismo comportamiento puede resultar en configuraciones alternativas de los circuitos y a su vez de diferentes circuitos en conjunto o incluso al mismo circuito puede generar distintos comportamientos. Para su mejor entendimiento, los autores lo ejemplifican de la siguiente manera, por medio de la diferencia entre el software y el hardware, donde el software representa el que está haciendo el cerebro o sus partes, y por su parte el hardware representa el cómo lo está haciendo. Esto lo denominan como la distinción entre los procesadores y los procesos que se implementan. Por lo anterior, se formula la pregunta central que es, si los procesos que gobiernan el comportamiento se infieren mejor a partir del examen de los procesos y no de los mismos comportamientos, y a su vez dan resultado a priori para avanzar con el estudio, y es el resultado aleccionador fue que al realizar neurociencia intervencionista en el procesador no se logró explicar cómo funciona el procesador. Bueno, dejan muy en claro los autores que no es un trabajo sencillo y que a pesar del amplio conocimiento actual en un sinfín de ramas de la ciencia, no es fácil hallar la verdad, el cómo y el por qué pasan los hechos tales y cómo se presentan. Bueno, todo esto se representa por medio del siguiente gráfico, denominado como los mapeos del potencial múltiple entre los patrones de la actividad neuronal y los comportamientos naturales. Según como vemos en el ítem A, donde está ubicada la letra A, muestra que todos los patrones de actividad posibles de un cerebro en un plato, en el círculo azul pálido grande, solo un subconjunto de estos, en el círculo azul oscuro mediano, será relevante en el comportamiento de los animales y su entorno natural, que es lo que está en el gran círculo púrpura. El apartado B muestra que diseñar tareas de comportamiento que sean ecológicamente válidas en el pequeño círculo violeta asegura el descubrimiento de todos los circuitos neuronales relevantes para el comportamiento naturalista, que está en el pequeño círculo azul. Las tareas que provocan comportamientos típicos de las especies con señas típicas de cada especie. La letra C muestra que para estudiar el comportamiento animal en el laboratorio, la tarea estudiada en el pequeño círculo blanco puede ser tan no ecológica o tan natural, que provoca respuestas neuronales, lo que aparece en el pequeño círculo azul, que nunca se usan en los comportamientos naturales. En la parte D, grafica la realizabilidad múltiple, que son los diferentes patrones de actividades o configuraciones de circuitos, lo que está en en los pequeños círculos azules, que pueden conducir al mismo comportamiento, lo que está en el pequeño círculo violeta, y por último, en el mencionado E muestra el mismo patrón de actividad neuronal en el pequeño círculo azul, que se puede utilizar en dos comportamientos diferentes, los que son los dos círculos violeta. Además, el círculo con perímetro punteado en las partes B a la E es el subconjunto de todos los posibles patrones de actividad neuronal que corresponden a comportamientos naturales. ¿De qué? Pues de A. Llegando así a una pregunta relevante en el documento, y es ¿cómo genera el cerebro un comportamiento? Y mostrando cómo los actuales métodos usados para el estudio de la neurociencia quizás no son los más correctos para tomar datos, ya que pueden estar alterados, ya que el trabajo conductual debe ser tan detallado como el trabajo a nivel neuronal, porque por lo contrario, no se correría el peligro del desajuste de la gradualidad entre los niveles que impide la alineación sustancial entre los diferentes niveles de descripción. Bueno, los autores
plantean que se deben crear nuevos marcos conceptuales que proporcionen un mapeo entre dichos datos neuronales y el comportamiento en un sentido algorítmico. Entonces plantean que, que el primer paso el paso para desarrollar marcos conceptuales que relacionen significativamente circuitos neuronales con las predicciones de comportamiento es diseñar experimentos de comportamiento basados en hipótesis, a pesar de que este paso del comportamiento puro es de importancia crítica y altamente informativo, pero ha sido cada vez más marginado o sí, se ha dejado de lado. Seguido de esto, se explica del por qué se requiere del comportamiento, explicando el vínculo entre el cerebro y el mismo comportamiento con el siguiente ejemplo. Entonces, como podemos ver, si un pájaro intenta volar, ¿sí? Que es su objetivo, batiendo sus alas, en realización algorítmica, eso sería eso, cuya aerodinámica depende de las características de sus plumas. ¿Sí? Esa es la realización física del movimiento. Entonces, la pluma tiene algo que ver con el vuelo y el aleteo, pero ¿qué nivel de comprensión alcanzamos si diseccionamos solo las propiedades de las plumas? En el caso de los murciélagos, vuelan pero no tienen plumas y las aves pueden volar sin aletear. Bueno, para el apartado B plantean si la relación entre los tres niveles no es arbitraria. El paso 1 viene antes del paso 2. El nivel algorítmico de comprensión es esencial para interpretar su implementación mecánica. El paso 2, el trabajo de nivel de implementación, se retroalimenta para informar el nivel algorítmico. Y por último, para el ítem C, expone que existe un sesgo epistemológico hacia la visión basada en la manipulación de la comprensión inducida por la tecnología, que es lo que indica la flecha negra. Con el ejemplo anterior, da espacio para exponer otro argumento relevante del por qué es importante el comportamiento, como lo son las neuronas espejo y cómo se ha evaluado erróneamente según los autores. En el siguiente caso. Estas neuronas son descubiertas por primera vez en la corteza premotora de los monos. Se activan cuando el mono mismo realiza una meta motora particular y observa que otro individuo lo hace. Se ha realizado una gran cantidad de variantes de estos experimentos, tanto en humanos como en monos, pero todos tienen el mismo enfoque general. Muestran un disparo neuronal común o un patrón de activación cuando se logra un objetivo en la primera persona observada que en la tercera. Entonces, la interpretación tiene la siguiente lógica. Como las neuronas pueden decodificarse para la intención en primera persona y estas mismas neuronas pueden decodificarse para la misma intención en tercera persona, entonces la activación de las neuronas espejos pueden interpretarse en el sentido de que el primer primate ha entendido sin importar la intención del primate que está mirando al tercer primate. Esto es un error clave, opinión según los autores, ya que el comportamiento que se utiliza para impulsar la actividad neuronal no es probado, no está comprobando, ¿cierto? No está probando ninguna hipótesis conductual. Así es que está confundiendo una intervención con un resultado. Por lo tanto, lo que se necesita es un mejor marco que compruebe a priori para la comprensión del nivel de comportamiento que pueda conducir a experimentos neurofisiológicos que estén mejor diseñados. Mm. Em, el tipo de comprensión intervencionista no es suficiente, ya que la noción dominante actual de lo que constituye la comprensión en neurociencia se basa en un enfoque intervencionista de la causalidad. Entonces, en el caso, miremos, en el caso A, indica que la intervención a nivel neuronal, lo que está en azul, como una forma de explicar el comportamiento, lo que está en magenta, a través de afirmaciones de necesidad y suficiencia. El caso B, el resultado de que X es necesario y suficiente para que ocurra Y, permite una afirmación causal. A menudo se agrega una oración explicativa adicional, pero es simplemente el mismo resultado causal rearticulado con un verbo, entre comillas, digamos, de relleno. Y por último, el caso C representa los verbos, como ya dijimos, de relleno comunes. Los autores plantean sus métodos como el anterior, explicando otros ejemplos, pero no son lo suficientemente robustos para el correcto estudio de la neurociencia. Por lo tanto, es necesario hacerse dos preguntas, según los autores. En primer lugar, ¿es la explicación causal mecanicista a nivel neuronal mejor, en principio, que las explicaciones algorítmicas o computacionales del comportamiento? Y la segunda, dice, en segundo lugar, entonces dice, ¿es suficiente la explicación causal mecanicista para explicar un fenómeno conductual? Bueno, posteriormente los autores profundizan en la importancia del comportamiento planteado, que la neurociencia impulsa por el comportamiento produce conocimientos más complejos y que los autores en el documento descubren varios ejemplos en los que consideran la interacción esencial entre las teorías computacionales y las formulaciones algorítmicas de los comportamientos, así como la necesidad de una neurociencia más pluralista.
Los mecanismos que exponen en el documento que consideran correctos a la hora de estudiar la neurociencia son, entre otros, la blasinesia. La blasinesia, según lo consultado, de acuerdo a su significado, es un trastorno que se caracteriza por lentitud en los movimientos. Entre otros, aquí está planteando varios ejemplos, como también la localización de sonidos, la electrolocalización y el aprendizaje motor, con los que llegan a dos grandes pilares del por qué se deben usar e implementar estos métodos de investigación. Lo primero es que los experimentos a nivel de sustrato neuronal se diseñan mejor con hipótesis basadas en trabajo de comportamientos preexistentes que ha descubierto o propuesto procesos algorítmicos o computacionales encaminados a eso, para una variedad de argumentos, por lo que el trabajo experimental basado en hipótesis a nivel de algoritmo es fundamental. Y en segundo lugar, las explicaciones a los resultados a nivel neuronal dependen casi por completo del vocabulario y los conceptos de nivel superior derivados del trabajo conductual. Los niveles más bajos de explicación, o bueno, sí, que expliquen los niveles más bajos, no explican los niveles más altos. Finalmente, los autores concluyen que la ciencia está impulsada tanto por los avances tecnológicos como por una visión orientadora. La clave es equilibrar sus contribuciones y que en la medida en que el objetivo de una pregunta de investigación en neurociencia es explicar algún comportamiento, ya sea un fenómeno de la visión, la comunicación, el control motor, la navegación, el lenguaje, la memoria, la toma de decisiones, la investigación del comportamiento debe considerarse en su mayor parte epistemológicamente anterior, ya que la base neuronal del comportamiento no puede caracterizarse adecuadamente sin permitirlo primero, un estudio detallado e independiente del comportamiento en sí. Y eso es todo. Muchas gracias. Aquí termina la exposición.